bueno, que hayan venido a esta primera jornada de capacitación. La verdad que en tan poquito tiempo de haber asumido, la verdad que es un éxito esta jornada. Estamos sumamente contentos porque desde el momento que iniciamos, sacamos el afiche y empezamos con la difusión de la jornada, cuando expusimos cuál era el tema y los expositores, en solo 48 horas habíamos ya completado el cupo que teníamos de capacidad. Así que la verdad, esa ansiedad que se nos había generado por empezar a organizar algo, y en la primera jornada más aún, la verdad que se disipó rápido. Como habrán visto también, estamos firmando la jornada. Nuestra idea, la verdad, desde la Secretaría es poder hacer una Secretaría bien federal. Si bien iniciamos hoy acá en Buenos Aires, la idea es poder llegar a todas las seccionales. Después este material lo vamos a editar y a compartir con todos los compañeros. Posteriormente nuestra idea sí es poder hacerlo en streaming, así también hay un ida y vuelta también con los compañeros y no dejar a nadie afuera. Bueno, quisiera también agradecerle a toda la comisión directiva, al secretario general, Pablo Flores, al secretario de Finanzas, a Fabián Borello, y a todos, realmente a todos los que se pusieron la jornada al hombro para poder difundir y hacer que esto hoy sea un éxito. Con tan poquito de tiempo de asunción. Bueno, también quisiera agradecerle acá a los expositores que la verdad que en tan poco tiempo se pusieron a armar un temario súper interesante. Acá Alejandro Agüed, junto con Darío Godoy y con Pablo Greco, armaron un temario, como les decía, súper interesante de la jornada. Y bueno, Juan Pablo Friedenberg también, que ahora se va a acercar. Alejandro es director regional de Microcentro, seguro muchos ya lo conocen, por eso también el éxito de la jornada, como con Pablo y con Darío. Darío viene de Mendoza, él es jefe de investigaciones allá en Mendoza, y Pablo Greco, bueno, tuvo muchos años también en Centro y hoy es director regional de La Plata. Así que yo quiero agradecerles no solamente a ellos, sino a todos ustedes, porque yo sé que diciembre es una época muy complicada. Sé que hay cierre de ejercicios, prescripciones, brindis, cambio de gobierno. La verdad que no teníamos muchas cosas a favor, así que la verdad que nos llena de orgullo que la jornada, evidentemente, el tema es muy interesante. Justamente eso, por eso se nos ocurrió iniciar hoy la jornada. Todos los compañeros nos comentaban justo de las áreas operativas, lo que se ha complicado, digamos, los puntos de vista desencontrados que tenían todos con este tema. Generó mucha controversia, entonces nos pareció, la verdad, poder citar este grupo excelente de profesionales para que ellos mismos, a través de los casos que tuvieron, de sus experiencias, nos puedan aportar a nosotros una noción y esclarecer un poco, y así poder también saber cómo actuar y cómo poder identificar aquella facturación que es apócrifa, que tiene la particularidad, obviamente, de ser de usinas mixtas. Bueno, no me quiero extender mucho más. Agradecerles muchísimo de nuevo que estén todos acá y ojalá que las jornadas venideras sean tan exitosas como estas, también las que organicemos en Cultura. Así que bueno, muchísimas gracias y ahora le quiero dar la palabra. Buen día a todos. La verdad que bueno, muy contentos de esta primera jornada de capacitación, muy contentos porque Agustina va a estar al frente de la Secretaría. No queríamos dejar de terminar el año sin hacer una primera jornada de capacitación. Me parece que bueno, los resultados van a ser buenos. Le quiero agradecer también a los compañeros por haberse brindado. Nosotros, como todos saben, tenemos excelentes profesionales en el organismo. La capacitación del organismo es algo, creo que todos lo vemos como deficitario, y creo que si entre todos, entre la administración, entre nuestra asociación sindical, todos le ponemos el hombro, podemos enriquecerlo mucho. Así que la expectativa nuestra es impulsar mucho la actualización tributaria, la capacitación, la formación. Así que bueno, agradecidos por esto, agradecidos porque vamos a empezar una nueva etapa. Bueno, muy contentos, vuelvo a repetir, de que Agustina sea una de las secretarias que va a estar al frente de este tema. Y bueno, sabemos que va a haber, parece, muchas mujeres al frente, ¿no? Así que parece que vamos a tener que pedir cupo masculino ahora, ¿no? Parece que viene, bueno, la administradora y bueno, otros nombramientos. Bueno, a la expectativa de que empiece una mejor etapa en todos los sentidos, ¿no? En nuestra organización sindical, en el organismo y bueno, en el país. Así que bueno, muchas gracias por estar y vamos a estar impulsando permanentemente la capacitación, la actualización para el beneficio del conjunto del organismo.
Así que bueno, gracias a todos y éxitos para esta jornada. Antes que nada yo quería agradecerle a Pablo Greco y a Darío. Darío vino especialmente de la provincia de Mendoza, él es jefe de investigación de Dirección Regional Mendoza, y bueno, vino específicamente a esta jornada, así que bueno, es un esfuerzo adicional siempre dejar un rato las obligaciones laborales, la familia, tomarse un avión, venir hasta acá, así que se lo quiero agradecer especialmente. Pablo Greco, digamos, hoy está en La Plata, viaja mucho todos los días también y está cediendo estas horas, así que particularmente les quería agradecer a ellos. La idea es ir sobre un tema que en la práctica nos está trayendo quizás algunas controversias, algunos dolores de cabeza. Ustedes saben que la facturación apócrifa mixta es parte de las cuestiones, digamos, que del entorno van evolucionando, ¿sí? Nosotros tomamos nuestras medidas, nuestras acciones, los contribuyentes hacen lo propio, van evolucionando, digamos, en función de que nosotros vamos ajustando procedimientos, y esta es una problemática que hoy está muy presente, digamos, está muy vista en el día a día y a veces nos cuesta resolverla. La verdad que lo hablo en plural porque nos cuesta a todos resolverla. Esto es algo que es complicado, es complejo, realmente se nos presenta un escenario difícil. Y la idea era, digamos, salir del marco meramente teórico y pasar un poco a compartir experiencias prácticas, digamos. Yo valoro mucho que estén tanto Pablo como Darío acá, porque nos ha tocado en algún momento compartir alguna tarea donde se vio esta temática y la verdad que ellos han hecho avanzada en este tema, han tenido la experiencia. Después va a hablar también Juan Pablo Friedenberg, que de contencioso va a contar experiencias ya de fallos judiciales sobre estos temas. Así que la idea es hablar un poco de la práctica, hablar de lo cotidiano, sin ir a un caso puntual o demás, pero poder explicar cuál es la problemática en la cual estamos inmersos, porque creo que la teoría, mal que mal, la vamos conociendo todos. ¿Cuál es el objetivo principal de la maniobra, digamos, de la facturación apócrifa mixta? Porque estamos nosotros acostumbrados, yo voy a hacer una introducción general, después Pablo Greco va a hablar del mismo tema, pero más orientado a cómo se resuelve técnicamente en un proceso que puede incorporar fiscalización y determinación de oficio, y Darío va a hablar de otros casos también puntuales sobre alguna temática en particular que desarrollaron en la práctica en la provincia de Mendoza. Como concepto general, ¿cuál es el objetivo de la maniobra? Es incrementar artificialmente los costos operativos y respaldar ciertas salidas no documentadas en base a alguna estructura de costos que puede resultar real, ¿sí? Esta es la primera gran diferencia que tenemos con las apócrifas tradicionales. O sea, nos vamos a encontrar con un contribuyente que de repente lo encontramos en el domicilio fiscal, o tiene cierta capacidad operativa, o los dueños, digamos, tienen presencia en el lugar, nos responden los requerimientos, y eso le agrega un grado de complejidad adicional. La consecuencia impositiva es la misma que en la facturación apócrifa tradicional: genera el crédito fiscal improcedente y reduce la base imponible de impuesto a las ganancias. Pero básicamente el objetivo es el mismo que en la facturación apócrifa tradicional. En toda la presentación que hagamos, digamos, vamos a tratar de ir mucho a la práctica, digamos, y tratar de relacionar lo que nosotros estamos quizás más acostumbrados a trabajar con esta realidad que se está presentando hace un par de años. El apócrifo tradicional generalmente no tiene capacidad económica, no tiene capacidad financiera, no tiene bienes registrables. Sus titulares, y están entre comillas en la presentación porque sabemos que generalmente no son los verdaderos titulares, no tienen capacidad económica, no tienen costos reales comprobables. Me gustaría hacer hincapié en este aspecto porque es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando vamos a la estructura de compras, o no hay nada, o esas compras también son apócrifas, o no tienen nómina de personal. En general, digamos, no tienen una estructura de costos comprobable, y casi en todos los casos hay ausencia de registraciones contables, directamente no nos contestan los requerimientos, no están localizados en el domicilio fiscal. Eso es a lo que estamos acostumbrados. La verdad que creo que ahí en esa etapa todos tenemos los mecanismos aceitados, prácticamente ya sabemos todo de memoria lo que tenemos que hacer, las herramientas informáticas están preparadas, las instrucciones de trabajo están preparadas, y si no están preparadas las acomodamos nosotros, ya venimos medio acostumbrados a eso, pero lo tenemos manejado. ¿Qué es lo que nos sucede con los apócrifos? Yo lo llamé con capacidad operativa simulada.
es que tienen capacidad económica parcial, ¿sí? Parte de la operatoria puede ser real, tanto de compra como de ventas, o sea, nos encontramos con una estructura, cuando analizamos, yendo a la práctica, cuando entramos al EFISCO, tanto en investigación como en fiscalización, encontramos facturas emitidas a sujetos reales y que las reconocen, encontramos facturas recibidas de sujetos que son solventes, también nos encontramos con algunas que faltan, con algunas que nos resultan raras, pero ese es el escenario que es totalmente distinto. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Es totalmente distinto al escenario en el cual no hay una estructura de documentación atrás. Registran transacciones bancarias porque forma parte del armado del circuito financiero. Suelen poseer algunos bienes registrables, quizás no cosas demasiado importantes, pero si no tienen bienes registrables como ser rodados o un inmueble, sí tienen contratos reales de alquileres, digamos, o de alquileres de flota o de leasing, que son cosas que se han observado muchas veces como para dotar de capacidad operativa al emprendimiento. Sus titulares pueden registrar ciertos índices de solvencia, ¿sí? No son quizás los prestanombres o insolventes totales a lo que estamos acostumbrados. Hay un mix de costos comprobables apócrifos y usualmente registran sus operaciones, ¿sí? Tienen una contabilidad, presentan sus declaraciones juradas. Bueno, toda esta realidad nos presenta un escenario complejo con la normativa de la cual disponemos y con los antecedentes que son bastante escasos en materia de doctrina y jurisprudencia. Después Juan Pablo va a ahondar en eso, pero bueno, estamos también con las primeras armas, estamos teniendo las primeras experiencias en ese sentido, y ya sean positivas o negativas, es muy importante que estemos atentos y que las tomemos, digamos, para ver cómo nos manejamos en el futuro. ¿Cuáles son los principales sectores afectados por esto? Porque depende de las características de la comercialización de los distintos sectores, hay más propensión, digamos, a tener este tipo de proveedores. La construcción civil, generalmente está afectada a la obra pública o la obra a gran escala, digamos, a niveles privados, organizaciones, digamos, donde pueden involucrarse procesos licitatorios o demás. Es un sector donde se ve mucho este tipo de estructura de proveedor. La intermediación de servicios. Ustedes saben que los servicios tienen generalmente un alto valor agregado, tienen un problema con el impuesto a valor agregado tradicional, se están corriendo un poco de utilizar la POC tradicional porque el organismo, sobre todo en este último tiempo, ajustó mucho los procedimientos de control. Todos deben conocer ya la matriz, digamos, de perfil de proveedores, se ajustaron los plazos y demás, y están intentando mutar a esto. La intermediación en comercialización de bienes, muchas veces porque no hay origen de la mercadería acreditable, otras veces porque tienen inconveniente en trasladar la mercadería a los clientes. Un sector donde se ve mucho esto es la comercialización de carnes. Después vamos a complementar al final con un tema parecido a pero que tiene que ver con la facturación apócrifa de venta. Y el tratamiento de reciclables, porque hay un problema que es público y conocido por nosotros, que es justificar el origen de la mercadería en un segmento que básicamente es informal. ¿Cuáles son los principales factores que tenemos a considerar? Y después Pablo y Darío van a ahondar más específicamente en cuestiones más puntuales. La relación entre los costos ficticios y comprobables, ¿sí? Cuando estoy fiscalizando una empresa y tiene estas características, es decir, bueno, ¿cuánto tiene de real y cuánto tiene de ficticio, digamos, la estructura de comercialización de esta empresa? ¿Sí? Esa relación creemos que en algún punto puede ser determinante a la hora de calificar las operaciones. La vinculación efectiva de los costos comprobables con los ingresos grabados, ¿sí? Puede llegar a tener costos comprobables, pero esos costos comprobables, o sea, esos proveedores reales que le están facturando, ¿realmente están interviniendo en el proceso de comercialización? ¿Tiene vinculación esa facturación real de compra con lo que después termina trascendiendo a terceros? Porque también puede suceder que haya proveedores grandes, digamos, comprobables, que le estén facturando al contribuyente que estamos analizando, pero que la postre sea una facturación acordada, ¿sí? Que no tenga una relación, una vinculación real con las ventas que termina facturando o el IVA o la porción de ganancia que le termina trasladando a terceros. Y, digamos, muy importante la realidad económica a través de la colección de la prueba, ¿sí? En el sentido de yo lo que les pido que después también a lo que va a hablar Juan Pablo le presten mucha atención, porque los considerando sobre todo de los fallos judiciales nos van orientando hoy por hoy de qué es lo que puede llegar a determinar, qué es lo que puede resultar determinante para volcar la cosa para un lado o para el otro.
Algunos aspectos puntuales, digamos, que podemos llegar a rescatar es quién les da las indicaciones al personal. O sea, este contribuyente tiene personal, pero ¿quién le da las indicaciones? ¿El sujeto que figura en el directorio? ¿El encargado que figura en nómina de personal? ¿O hay un tercero que le dice al empleado qué es lo que tiene que hacer? Efectivamente, ese empleado que está en nómina, ¿trabaja? Digamos, ¿trabaja? ¿Va todos los días a trabajar ahí o va a trabajar a otro lado, digamos, y figura en esa nómina? Es ir a la realidad económica, entrevistar, digamos, a los sujetos, digamos, que están interviniendo en las tareas normales y habituales y preguntar y tratar de colectar la prueba necesaria. ¿Quiénes se encuentran autorizados para las transacciones financieras, digamos? ¿Realmente esas personas son las que van al banco, digamos, son las que interactúan? ¿Tienen una relación directa, digamos, con la entidad financiera? ¿O simplemente pasan una vez por mes, firman y después dejan habilitada una clave bancaria? ¿Desde qué IP se realizan las transacciones, digamos? ¿Sí? Ir un poco, corrernos un poco de lo que es el velo jurídico, digamos, lo que vemos ahí como realidad presentada y tratar de ir al escenario real. ¿Cuál es la idoneidad de los titulares en el negocio? Sí, figuran titulares en nómina, quizás tienen... ¿Pero qué saben del negocio? A ver, ¿es imprescindible que todos sepan del negocio? En realidad no. En una sociedad no es necesario que todos los accionistas o todos los socios o todos los directores conozcan del negocio, pero tienen que estar más o menos empapados del tema, ¿sí? Uno eso, digamos, lo puede citar, digamos, específicamente, puede iniciar una fiscalización puntual a esa persona, ver qué grado de idoneidad tiene sobre la materia en la cual se está desenvolviendo con habitualidad. Comprobar la ausencia de registros contables y presentaciones ante distintos organismos de control. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a mirar las obligaciones del contribuyente para con el fisco, ¿sí? Con el fisco nacional, que somos a quien nosotros estamos representando. Ahora, ¿qué otras habilitaciones tiene? Digamos, ¿tiene el cumplimiento formal con las direcciones de renta, con la Inspección General de Justicia? Depende de la actividad que está desempeñando. ¿Tiene las habilitaciones necesarias? ¿Es una actividad regulada? Quizá tenemos que hacer el esfuerzo adicional en verificar, digamos, que ese contribuyente tenga toda otra serie de validaciones que van más allá de la cuestión impositiva a nivel nacional. Por último, la trazabilidad del circuito financiero, los emisores de cheques, las transferencias, receptores de los fondos, seguimiento de los endosos, utilización de canales financieros irregulares. Entre comillas está escrito ahí Cueva porque sabemos todos a qué nos referimos. Hay un circuito financiero, ¿sí? Las facturas se pagan con cheque o se pagan con alguna transferencia, pero ¿cuál es el circuito real financiero de ese cheque? Ese cheque que pudo haber firmado el presidente de una firma, ¿a dónde fue a parar? ¿Fue a parar a la contabilidad del proveedor o entró a la contabilidad del proveedor y después los fondos pudieron haberse transformado al circuito de no trazabilidad? O sea, pueden haber ido a una cooperativa de crédito o a una entidad financiera, digamos, no de las BCRA, entidad financiera, ustedes saben a cuál me refiero, y haberse transformado en efectivo y de esa manera haber perdido la trazabilidad. Si eso pudo haber sucedido, son todos elementos de prueba que tenemos que tender a colectar. En definitiva, bueno, le voy a pasar la palabra primero a Pablo, digamos, donde va a ahondar un poco más específicamente en qué quiere decir todas estas cuestiones que se trataron. A las nuevas autoridades de la Mesa Directiva Nacional, así que bueno, todos los éxitos para la nueva gestión. Y bueno, y muchas gracias a todos los que se han podido acercar para que compartamos un momento de intercambio y bueno, de alguna manera intentar desde este lado, con la experiencia que nos ha tocado de los casos, de alguna manera transmitir lo poco que hemos relevado o que hemos realizado, que pueda servir para la tarea diaria de todos nosotros, tanto a nivel de quienes se pueden acercar a la jurisdicción, como bueno, los que puedan ver este material desde cualquier rincón del país. Así que desde ya, muchas gracias. Y bueno, vamos a... el concepto en general como introducción, un poquito como para empezar con este tema de facturación apócrifa mixta. En principio lo que tenemos que ver es el caso con una amplitud mental diferente a la que estábamos acostumbrados desde el punto de vista del proceso de fiscalización en general. Como todo flagelo, y yo hago un poco el paralelismo con los virus,
médicos, el tema de la evasión va mutando, con lo cual aquellos que ya tenemos unos cuantos años en primeras visiones de la Resolución General 1419 o los primeros comprobantes que se fraguaban al solo hecho de evitar un contralor impositivo y ahuecar la base imponible. Hoy ese virus mutó y ya no es de fácil detección a simple vista y a simple control. Este virus apócrifo, que un poco como lo define la Real Academia, lo apócrifo es algo ficticio, algo fingido. Esto fingido es hoy, en términos generales, la operación en sí, ya no solamente la documentación. Y nosotros tenemos que partir de la base que el hecho imponible, para que se perfeccione, necesitamos de la conjunción de ambas situaciones, que esté el cumplimiento formal por un lado y que esté el cumplimiento sustantivo por el otro. Y esta es la parte donde nos tenemos que acostumbrar en la dinámica de control a cuáles son las tareas que necesitamos llevar adelante para poder enfrentar este flagelo. La cuestión formal, digamos que en términos generales o mayormente, es una cuestión que por suerte la hemos subsanado desde el punto de vista del organismo, si bien todavía existen algunas operaciones de las llamadas facturaciones mellizas, por ejemplo, o documentación donde realmente se le ha fraguado la denominación y los datos tributarios del supuesto adquirente, pero en general la cuestión formal ha sido un escollo que lo hemos podido superar. Ahora, acá hay que detenerse en la cuestión sustantiva, y frente a ese escenario, lo primero que tenemos que pensar es abocarnos al artículo infine del artículo 33 de la Ley 11.683, donde establece que solamente de la fe que dé la documentación de respaldo será posible de aceptar la deducción impositiva, o en este caso el cómputo del crédito fiscal en el IVA, de la operación en la cual esté respaldando esa transacción que nosotros estamos verificando. Con lo cual, frente a este escenario, eso es lo que hace que nuestra tarea sea naturalmente más dificultosa, nuestra tarea sea con una apertura de análisis mucho más profunda, y naturalmente se da de bruces en lo que sabemos todos, que convivimos en la diaria de este organismo, que hoy los tiempos son, la verdad, son tiranos, porque no es que uno puede disponer en el día a día del accionar con los tiempos que a veces requieren de este tipo de flagelos. Con lo cual, la idea en esta charla es un poco comentarles cuáles son los tips más frecuentes que se suelen dar frente a esta situación, cuáles serían en principio los elementos de prueba básicos que vamos a necesitar contar para poder llevar adelante, si es que existe una posible incidencia de ajuste, y un poquito les voy a mostrar un esquema que hemos hecho a partir de una relación de trabajo que hemos tenido desde las áreas operativas, tanto de las direcciones regionales metropolitanas, las direcciones regionales del interior y desde grandes nacionales, donde de alguna manera coincidimos en una especie de esquema, que ahora lo van a ver, yo se los voy a mostrar en la filmina, y vamos a charlar un poquito de ese esquema para que se entienda en general cómo son este tipo de operatorias, ¿sí? Yo les decía al principio, hablamos del concepto de apócrifo. En general, el uso de documentación carente de sinceridad, como el caso que estamos analizando, tiene dos efectos sobre la hacienda pública. El efecto inmediato es que daña directamente la recaudación tributaria. Y el efecto, ese es el efecto inmediato. Y el efecto inmediato que tiene es que atenta contra el control aduanero, el control interno, la fe pública y en algunos casos el control de cambio. Con lo cual,
De ahí la importancia de hacer el análisis puntual sobre la documentación, en la cual nosotros, a partir de algún indicio, sepamos que estamos en presencia de deducciones impositivas improcedentes o de créditos fiscales ficticios. Como les dije antes, la evasión es un flagelo que viene creciendo y que incide en forma directa en uno de los elementos más importantes del sistema republicano, que es la recaudación de impuestos. Y pensemos que su detección y poder evitarlo rápidamente es lo que nos va a permitir neutralizar de alguna manera el daño que se le genera a la institución, en este caso a la administración tributaria, y por ende a lo que nosotros perseguimos, que es la recaudación. Hoy en día la mutación en la utilización de la facturación apócrifa ha tenido una incidencia directa ya no solamente en la operación tradicional, en la cual nosotros estamos acostumbrados a la usina tradicional, ya sea usina sujeto y usina operación, donde uno dice esta operación de venta no existió porque este contribuyente no tiene capacidad contributiva, sino que se incorporan sujetos donde en rigor de verdad tienen capacidad operativa para llevar adelante la operación, y es lo que se denominan los sujetos puentes. Lo que se logra, digamos, desde el flagelo de evitar recaudar el tributo en su justa medida, es utilizar interpósitas personas para que evitemos nosotros llegar al verdadero usuario real del hecho imponible de que se trate. Acá en general se utilizan sujetos que tienen actividad, que realizan el tipo de actividad en la cual están inscriptos y en la cual están facturando, son bienes y servicios que ellos están acostumbrados a operar, tienen capacidad operativa tanto de personal en relación de dependencia como personal contratado, tienen directivos que son solventes, insisto, tienen clientes que realmente llevan adelante este tipo de operatorios en las cuales nosotros detectamos facturación con, de alguna manera, con un velo de existencia, y cuando en los hechos esas operaciones nunca existieron. ¿Cuál es el fin que persiguen ese tipo de operaciones? Bueno, en primer lugar es lo que hoy demanda el mercado, porque la factura tradicional, como bien sabemos, nosotros en cuestiones sistémicas, en la mayoría de los casos, no solamente estar cargado en la base APOC, como decimos nosotros, o la información que hoy está incorporando la FIP en lo que se llama nuestra parte, hace que el efecto inmediato del inspeccionado genere un ajuste que ni siquiera a veces nosotros lo detectamos y ni siquiera a veces nosotros iniciamos a verificar ese ajuste, y ya el mismo contribuyente se encarga de presentar la declaración jurada original sin incorporar la documentación que nosotros le decimos que tiene indicio de apocrificidad, o bien si la presentó la rectifica antes de que lleguemos nosotros a verificarlo. Sin embargo, hoy estas interpósitas personas lo que logran es que a nosotros nos cueste descubrir si atrás de eso hay un gasto o un crédito fiscal que está disfrazando otro tipo de actividad. Yo siempre digo que desde el punto de vista contable, las operaciones, obviamente más allá del trabajo de inteligencia que suele hacer la gente de investigación, o que incluso puede hacer la gente que está en el proceso de fiscalización, en general, contablemente, las operaciones ficticias tienen en su mayoría dos posibilidades de vía de escape. Una es por facturación apócrifa pura, y la otra por una cuenta particular que puede ser tanto del socio gerente o de la cuenta particular de los directores de la sociedad de que se trate. Eso es en general. Cuando existe una operación que tiene el único fin, en este caso, generar un perjuicio al fisco para huecar base imponible y que haya un sujeto adquirente que pague menos impuestos del que debiera pagar, en alguna de las cadenas de comercialización esa operación va a terminar o con una factura apócrifa de las comunes y de las tradicionales, o por medio de un movimiento contable en general por una cuenta particular. Con lo cual, eso es lo que tiene que ver con el análisis de fondos, y eso les puede permitir, o nos puede permitir, de alguna manera, encontrar algún indicio de que quizás en algún determinado periodo
detectamos facturas apócrifas en alguna de las cadenas de comercialización o movimientos que salen de lo normal y lo común en el circuito económico de la empresa, que de alguna manera nos pueden llamar la atención de la posible existencia de facturación que no esté respaldando la real actividad que hizo el supuesto prestador de servicio o el supuesto proveedor de bienes. Frente a ese escenario, a nosotros lo que nos dificulta es la detección de esa maniobra. Entonces, yo ahí les puse algunos de los indicios a considerar en general, ¿no? Obviamente que un poco la idea de esta charla es tener el tema en forma genérica como incorporación de herramientas de trabajo y no es que esto lo podemos llevar a un caso puntual, más allá de que ya me encontré con compañeros en el auditorio que hemos compartido algunos casos y algunos intercambios en cuanto al análisis técnico y jurídico de la materia, pero un poco la idea, fíjense, es ver de qué manera nosotros encaramos el indicio por el cual en principio habría una facturación apócrifa para recolectar la prueba necesaria. El circuito de controlador normal y habitual en la utilización de los documentos carentes de sinceridad. Bueno, acá es, si hubo algún indicio en una cadena de comercialización que terminó a la postre en una factura apócrifa pura, evidentemente esa facturación de venta del que utilizó la factura apócrifa hay que ver si se condice con las relaciones de mercado. Porque si tuvo factura apócrifa, evidentemente, de alguna manera yo ya tengo un indicio de que necesito retirar fondos que no eran producto de una actividad legal. La revisión de los precios de las contrataciones realizadas. Acá es una tarea en la cual no siempre tenemos el tiempo para llevarlo adelante, pero esto de los precios comparativos es un elemento indispensable a la hora de este análisis, por cuanto en general la utilización de facturación apócrifa mixta, los precios, la forma de contratación, los presupuestos, incluso hasta las autoridades que autorizan a llevar adelante determinado compromiso comercial para endeudarse o para llevar adelante el compromiso de los fondos, no siempre es el común y habitual en este tipo de operaciones. En general son operaciones que se hacen de forma celerísima, son operaciones que se hacen sin que intervenga muchas veces el directorio de la empresa, son operaciones que no siempre están documentados los presupuestos, cuando la mayoría de las veces el circuito de esa empresa mixta tiene un circuito de presupuesto, de factura, de remito, y en estos casos suele haber factura, no suele haber presupuesto y no suele haber remito de los bienes, o no suele haber algún contrato relacionado con qué va a pasar con estos servicios, si es que el servicio por algún motivo no se puede llevar adelante, si tiene alguna indemnización, si tiene algún seguro, ¿sí? Este es el famoso tema de la utilización, por ejemplo, ¿no?, de los andamios en las obras civiles, en las cuales hay contemplado un seguro. Bueno, con real, en general se contemplan las cuestiones de los seguros de las personas que intervienen en esa operación. Cuando la operación es ficta, en general ese dato no está. Con lo cual, por lo menos hoy, ¿sí?, insisto, como les dije antes, es un flagelo que viene creciendo, y así como nosotros vamos llegando a la posibilidad de detectar usinas de facturación apócrifa puras, y hoy las detectamos a través de la instrucción 1041 actual y la 748 tan trabajada por todos nosotros, y digamos que en general están unificados los criterios para la conclusión de los elementos conducentes y necesarios para poder determinar que se trata de una facturación apócrifa, lo cierto es que el flagelo va avanzando, y hoy esos son los elementos en los cuales desde el otro lado, o sea, desde los administrados, hoy no están teniendo en cuenta esta situación. O sea que nos muestran a nosotros vicios de actividad porque la empresa existe, porque tiene capacidad contributiva, porque tiene capacidad económica y tiene capacidad de contratación, pero por ejemplo, donde más se notan los desvíos es en el punto en cuanto a la revisión de las formas de contratación con precios comparables con otras contrataciones. El otro punto, la detección de personal en relación de dependencia o la detección de personal subcontratado.
Acá lo que habitualmente debiéramos hacer es, que resulta bastante laborioso para el personal de fiscalización, es contactar al personal de planta, tanto en relación de dependencia como subcontratado, e intentar efectuar testimonios, ¿sí? Actas con testimonios a cada uno de ellos por medio, lo más usual y lo más conveniente, por lo menos de la experiencia que hemos tenido en los casos, es llevar adelante un cuestionario tipo, ¿sí? A cada uno de los empleados a citar, para dentro de ese cuestionario intentar forjarnos un convencimiento de a quién respondía el trabajo, desde cuándo lo contrataron, de qué manera realizó tal o cual tarea, si participó o no participó del evento, de los bienes, de los servicios, de la actividad que nosotros estamos analizando como posible actividad apócrifa. Esa inmediatez con el personal en relación de dependencia, con el personal contratado por la empresa, nos permite, como un elemento de prueba convincente, que muchas veces algunos de ellos hay algún elemento que les falta para contestar, porque la forma que le pagaron, la forma que lo contrataron o la forma en la cual desarrollaron la actividad no condice en los tiempos y en el espacio de la oportunidad, mérito y conveniencia que tendría que haber llevado adelante con el respaldo de esa factura. Y la otra cuestión, lo mismo, el análisis en cuanto a los bienes necesarios para llevar adelante la operación que estamos analizando. Acá, si bien en general no se trata de bienes registrables, sino que más bien se trata de bienes que podrían ser necesarios para llevar adelante la actividad de quien adquirió la prestación de este proveedor apócrifo mixto, acá lo que nosotros necesitamos hacer es un análisis lineal en cuanto a esa existencia de bienes y la oportunidad, mérito y conveniencia tanto del que supuestamente entregó esos bienes como si los tenía en su poder para poder prestarlos, ¿sí? Hoy les puse el ejemplo de las construcciones civiles, el ejemplo de los andamios, y muchas veces pasa que proveen andamios pero no tienen en su contabilidad instalaciones discriminadas como tales, y tampoco tienen una documentación de respaldo de que hayan subcontratado, por ejemplo, la instalación de andamios. Con lo cual, eso es un elemento que, incorporado en las actuaciones, nos permite, entre todos los otros, llegar a la conclusión de que esa operación es ficticia. ¿Sí? Entonces, hoy lo que tenemos en general es la presencia de nuevas alertas. Hoy resulta necesario ya no solamente el contacto inmediato que tenemos con las actuaciones del proveedor que estamos analizando dentro de la orden de intervención que tenemos fiscalizando, sino que debemos tener una ampliación dinámica en cuanto al análisis de otros clientes y otros proveedores de toda la cadena de comercialización. Hoy las simulaciones están organizadas incluso con la utilización de cómplices, ¿sí? Con lo cual es importante ver en la cadena de comercialización, tanto directa como indirecta, de los clientes y los proveedores, o incluso profesionales o interpósitos de personas que intervienen, ¿sí? como forma de contactar, cómo se contactaron con tal o cual empresa, nos permiten arribar como un indicio más de la posible existencia de operaciones simuladas. Yo les voy dirigiendo para que vean en general cómo funciona este tipo de esquema de simulación para evitar a la postre lo que cualquiera de las cadenas intervinientes pretenden con esto, que es pagar menos impuesto al valor agregado y pagar menos impuesto a las ganancias, y en general estamos en presencia de movimientos de fondos espurios que a la postre terminarían siendo ni más ni menos que el posible ajuste en el impuesto a las salidas no documentadas. Acá está hecho un ejemplo con un cliente, que el cliente puede ser tanto una empresa privada como una entidad estatal, ¿sí? Que se entienda que esta maniobra en general está pensada para cualesquiera de los sujetos. No es que siempre el cliente final va a ser el Estado nacional, provincial o municipal, o un ente
del Estado nacional, provincial o municipal, donde habitualmente nosotros, o en general, tenemos indicios de que podría existir la utilización de documentación carente de sinceridad con esos sujetos. Acá también se puede presentar frente a sujetos privados, mucho más aún si esos sujetos privados a la postre son, por ejemplo, los exportadores, ¿sí? Que no tenemos que olvidar que son de alguna manera los padres o las madres del origen del flagelo de la facturación apócrifa. Entonces, cuando el cliente necesita alguna desgravación impositiva, cuando el cliente necesita, el cliente me refiero a la empresa privada, necesita de algún reintegro, también forma parte de esta cadena. Y ni hablar cuando en el medio estamos en presencia de alguna entidad que necesita fondos espurios por algún motivo y necesita de esta cadena de comercialización. Nosotros estamos en presencia en este de la derecha, el segundo, en el usuario contribuyente, que en general es el que emite la factura con un monto sobrefacturado o con bienes o servicios que no existen en su totalidad, como les dije antes. Con lo cual van a generar su débito fiscal, van a generar sus ventas, van a declarar sus ventas contables, van a declarar su débito fiscal por ventas, y la contrapartida de esas operaciones se va a detectar en general que van a utilizar facturación apócrifa, pero no de la tradicional, no de la factura apócrifa pura como nosotros estamos acostumbrados en el 95% de los casos. Van a utilizar una interpósita persona que va a ser este proveedor con capacidad contributiva, que va a ser quien le vendió ese bien o servicio que sirvió para la operación que sobrefacturó. Este proveedor, ¿sí?, es el que le generó el crédito fiscal en IVA, es el que le generó el gasto deducible en ganancias y el que en principio, a la vista de nuestro contralor, da con los parámetros como para tener por validado el crédito fiscal y el gasto. Cuando nos incorporamos en este análisis del tercer sujeto de la derecha a la izquierda, estamos en presencia del proveedor apócrifo mixto. Y estas operaciones fueron simuladas. ¿Qué hace ese proveedor apócrifo mixto que simula? Declara el débito fiscal que simuló y declara el impuesto dentro de la base imponible, el impuesto a las ganancias, declara las ventas que simuló. Porque si no lo hace de esa manera, nosotros hubiésemos detectado una inconsistencia que automáticamente ya se lo hubiésemos impugnado en el segundo sujeto de este esquema que estamos hablando. ¿Y cómo hace este proveedor apócrifo mixto para justificar? Porque por un lado va a tener operaciones que realmente existieron y que, supongamos, en un ejemplo lineal, el 50% fue real y el 50% fue ficticio, ese 50% estaba dentro de su capacidad, con lo cual estaba dentro de su asignación de costos directos y costos indirectos, con lo cual frente a ese 50% no va a tener inconsistencias. Ahora, ¿cómo hacemos con este proveedor que el 50% en este ejemplo lineal que expongo, cómo hacemos para justificar ese 50% que en realidad lo único que hizo fue para darle un beneficio, ¿sí?, que no es por la venta habitual y común de los bienes y servicios, sino para que este proveedor se pueda desgravar aquello que tuvo que facturar de más para poder cumplir con esa transacción espuria que tenía con el cliente privado o el cliente Estado. Este proveedor en general va a utilizar facturas apócrifas reales, las que nosotros estamos acostumbrados a ver en el 95% de los casos. Porque va a necesitar este proveedor poder hacerse de los instrumentos para poder desgravarse aquello que tuvo que sobrefacturar. Porque si sobrefactura una operación ficticia sin desgravársela, naturalmente que al ser un proveedor con actividad va a tener que pagar mucho más impuestos del que está acostumbrado a pagar. ¿Se entiende ahí, no? Bien. Fíjense la incidencia impositiva, cómo juega en cada uno de los sujetos, ¿sí? Vamos a empezar ahora al revés, de izquierda a derecha. Este es el proveedor apócrifo puro, tradicional, el que nosotros estamos, es el que usó la factura apócrifa mixta. Frente a la situación de venta, naturalmente, no vamos a hacer absolutamente nada, porque eso está declarado y está conformado por él como una venta grabada. Y frente a las compras vamos a impugnar el crédito fiscal y los gastos relacionados con
esa porción de operaciones que fueron ficticias del proveedor mixto. Para lo cual vamos a tener que pararnos en el punto 2, en la CAPITF punto 224 de la instrucción 1041 y llevar adelante las conclusiones para determinar de que este es un sujeto, ¿sí?, de los llamados usinas mixtas. Frente a este escenario, vamos a impugnar el crédito fiscal acá, vamos a impugnarle el gasto a este proveedor, y en cuanto a la salida no documentada, vamos a aplicarle el pago que hizo al sujeto mixto, el monto de las salidas no documentadas, en la medida, naturalmente, que esté probada la erogación, ¿sí?, y que tengamos la documentación que así acredite que corresponde a la salida no documentada. Por otro lado, antes que me lo pregunten, lo adelanto, con respecto a este proveedor, si por algún motivo también lo tenemos en fiscalización, porque puede pasar que tengamos a los dos al mismo tiempo, si bien el dictamen 61 de la DAL establece que los débitos fiscales no tienen que ser objeto de impugnación frente a operaciones apócrifas, sino que lo que nosotros estamos obligados es a impugnar las operaciones ficticias, tanto en crédito fiscal como en gasto, de los usuarios de esa facturación apócrifa, lo cierto es que si nosotros por algún motivo nos toca los dos sujetos bajo fiscalización, yo entiendo que debiéramos también hacer un ajuste en el proveedor mixto, tanto impugnándole parte del débito fiscal ficticio y parte de la venta ficticia, y naturalmente impugnándole el crédito fiscal del apócrifo puro y el gasto del apócrifo puro. Bueno, un poco el análisis que voy a hacer o tratar de comentarle esto, porque obviamente que ustedes también están en el día a día tratando con este tipo de casos y quizás tengan igual o más experiencia que nosotros. El enfoque que nosotros en Mendoza por ahí le dimos a esta temática es un enfoque tanto impositivo como previsional, porque me parece que es muy importante, y los casos que en la práctica hemos trabajado y que les quiero comentar fundamentalmente están ligados por los dos aspectos, impositivo y previsional, porque conllevan una prestación de mano de obra intensiva en el usuario final de esta factura ficticia o apócrifa. Por eso en principio lo hemos dado por denominar costo laboral incrementado, fraude impositivo y laboral. ¿Cómo se da esta operatoria? Bueno, mediante la interposición de personas en la provisión intensiva de mano de obra, ¿sí? Ahí en la filmina, por ejemplo, hay dos actividades emblemáticas que quizás en nuestra dirección regional se da, pero también se dan en todo el país, digamos, que es la construcción y las explotaciones agropecuarias, que es donde más se ha hecho hincapié, porque es donde más se ve este flagelo, ¿sí? En esta interposición de mano de obra, de interposición de personas, en la provisión intensiva de mano de obra, nos hemos encontrado con los dos tipos de usina, la tradicional y la mixta. La tradicional, en principio, no habría problemas, como explicaron antes Alejandro y Pablo, o sea, porque los elementos son más fáciles, las pruebas son más fáciles de recabar y en definitiva va por un camino más aceitadito, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Ahora el problema se presenta con la mixta, que es un poco lo que vamos a tratar de comentar algunas experiencias prácticas. Bueno, la maniobra, como ya en principio algo les he comentado, es la subcontratación simulada de mano de obra intensiva en terceros que son insolventes y sin capacidad operativa económica y financiera. Esto se refleja en comprobantes de facturación, de sobrefacturación de estos insolventes al cliente principal, entiéndase la constructora, entiéndase la explotación agropecuaria, bodega, bueno, una serie de empresas generalmente que son grandes empresas, particularmente, por ejemplo, en el caso de la construcción,
ya lo vamos a ver más adelante, pero se da que estas interpósitas personas insolventes, que pueden ser jurídicas o físicas, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces en el caso, en ambos, en realidad, quizás una persona que era capataz en algún momento de su vida laboral en la empresa constructora pasó a ser mega empresario o director o presidente, habiendo sido capataz y no tiene, sin bienes, sin nada. ¿Qué quiere decir? En la práctica lo sacan del ámbito de empleo o relación de dependencia, lo vuelcan como tercerizado, le hacen declarar 400, 500 empleados, nosotros, ese contribuyente después para poder cobrar se nos va a complicar mucho. Y hay otros casos, que ya lo voy a mencionar un poquito más adelante también, que quizás eran empleados, pasaron a ser empresarios y después vuelven a empleados. O sea, es como que cuando uno empieza a analizar los casos en particulares nos encontramos con cosas bastante llamativas. Bueno, en realidad esta maniobra que permite generar costos y crédito fiscal incrementados en ganancias y a IVA, evasión de aportes y contribuciones de seguridad social, y este es me parece que es un tema muy importante y es por el cual, esto es una apreciación personal, ¿no? Como administración federal nos tenemos le tenemos que dar pelea a esto, a esta problemática que incluye prestación de mano de obra. ¿Por qué? Porque esto, en definitiva, en el fondo, esto configura un empleo, se traduce en empleo precario y lo que trae aparejado un impacto social negativo esto. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de que nosotros el ajuste en IVA, en ganancia o salida no documentada, aportes y contribuciones lo podemos hacer, pero el que también se termina perjudicando es el empleado, que en definitiva termina siendo o no declarado o declarado por sueldos insignificantes. Después las contribuciones, los aportes generalmente los pagan, pero las contribuciones no las pagan. En definitiva, el que termina perjudicado es el empleado y todo el sistema previsional del país. Por eso me parece importante este tema como para abordarlo. Bueno, acá gráficamente, esto rápido, lo que he explicado un poquito, he tratado de explicar gráficamente con el usuario, que en este caso puede ser a modo de ejemplo esto, ¿no? Yo cuando recién hablaba Alejandro de un broker de seguro, actualmente me encuentro trabajando en uno, entonces es como que todo se va mutando y se dan todas las actividades. Esta por ahí quizás sean un poco más emblemática en nuestra dirección regional, pero se puede dar en todo. Bueno, el usuario principal contrata a un subcontratista de mano de obra. Este subcontratista en general tiene los empleados en su 931 declarado. Este subcontratista le factura a la constructora o a la explotación agropecuaria el servicio de mano de obra, donde se denota una sobrefacturación evidente. Con lo cual la idea en la práctica es apuntarle a que este subcontratista de mano de obra es apócrifo. Se traduce en un proveedor apócrifo y luego obviamente es tratar de desvirtuar esta interpósita persona para que el empleado se considere directo del usuario principal, la constructora, en este caso la explotación, ¿sí? Esta es una forma de graficarlo nada más. Bueno, a ver, la realidad económica. A ver, antes de empezar con esto, un poco, que lo he escuchado recién hablar a Alejandro y Pablo, Pablo decía que hay que cambiar la mentalidad y me parece que eso es clave, en realidad, y más que nada en el área de investigación, que yo lo trato a veces de inculcar que quizás hasta hace un tiempo atrás, no mucho, pero hace un par de años nos preguntábamos, bueno, relacionado con esto de facturación apócrifa, ¿no? Encontrábamos un usuario de facturación apócrifa y decíamos, bueno, un ajuste, un caso lindo,
Y me parece que la primera pregunta que se nos tiene que surgir ahora cuando nos llega un usuario de factura apócrifa es no analizarlo directamente como usuario, sino decir, este contribuyente tiene capacidad operativa, económica, financiera para haber facturado 30, 40, 50 millones. O sea, antes de generar un cargo sobre algún contribuyente que puede ser apócrifo él, y después, digamos, obviamente el ciclo completo no se lograría. Con lo cual ese es importante el cambio de mentalidad. Bueno, la realidad económica, como les decía al principio, está muy relacionado con el tema de seguridad social. Los servicios y locaciones de obra realizados por el usuario principal, vuelvo a poner como ejemplo nada más la constructora o la explotación agropecuaria, son insustituibles y necesarios para la actividad principal del usuario. O sea, esto es clave. Otro tema es que la interposición de estas personas generalmente son insolventes y sin capacidad operativa. Pueden tener un par de bienes, pero no son en general insolventes. La provisión de mano de obra es intensiva. En muchos casos también en la práctica hemos detectado que facturan mano de obra y materiales. Ahí se nos complica un poco más porque obviamente después en la determinación, en la recolección de pruebas y hechos que hacen a una probable determinación de oficio. Pero también nos hemos encontrado. Otro tema de la realidad económica que en realidad originalmente la mano de obra es un concepto que está no grabado en IVA. O sea, si el usuario contratara su mano de obra, los empleados dependieran directamente de él, no generaría crédito fiscal, con lo cual a través de esta maniobra también se está generando ficticiamente un valor agregado a una prestación que, si fuera real y fuera fiel y fuera verdadera, el empleado dependería exclusivamente del empleador y no generaría crédito fiscal. Y bueno, acá también nos hemos encontrado con algunos casos en donde hay duplicación de gasto de materiales por parte del usuario. O sea, se lo facturas el materiales el apócrifo y después el usuario principal también tiene facturas por los mismos materiales. O sea que cuando nosotros hacemos el combo de lo que se estaría en parte evadiendo con este tipo de maniobra impositiva y previsional, nos da más del 120% en general, si la dejáramos pasar. Bueno, un poco rápidamente los objetivos. En principio vuelvo a insistir con esto del empleo precario, y ese sería el objetivo principal, y el impacto quizás social negativo lo que hace al sistema previsional. Pero como otros objetivos se puede mencionar que no debemos determinar deudas. O sea, un objetivo es no determinar deudas incobrables en interpósitas personas humanas o jurídicas con carácter apócrifo. O sea, ese sería uno de los objetivos. Otro de los objetivos es que tenemos que trabajar en determinar la capacidad operativa, económica y financiera, gestionar el cobro en contribuyentes solventes y determinar los ajustes impositivos y previsionales en usuarios. ¿Sí? Esa es un poco la parte de objetivo. El tema premisas. Por eso les comenté al principio el tema de trabajar esto desde el punto de vista impositivo y previsional. Eso es muy importante, porque quizás una actuación previsional nos lleve en contraposición a una actuación impositiva o viceversa. Ejemplo, si yo detecto desde el punto de vista de seguridad social un caso y genero la fiscalización y le determino una cifra millonaria y es insolvente, incobrable, yo desde el punto de vista previsional puedo ir por responsabilidad solidaria, ¿sí? Supongamos que vayamos por solidaria del 30, que sería la solidaria común, digamos la solidaria en donde le estamos reconociendo la validez como empleador, pero como no paga, yo voy contra el principal, llámese
constructora o explotación agropecuaria o el empleador que sea, estaríamos cometiendo quizás un error desde el punto de vista como AFIP en general, porque le estamos validando su condición de empleador, y lo único que estamos diciendo es: vos sos el empleador, pero yo le voy a cobrar solidariamente al usuario principal. Lo que a nuestro criterio, por ejemplo, y lo que hemos trabajado es determinar que esa solidaridad desde el punto de vista previsional tendría que ir por el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la interposición de persona, o artículo 14, que es fraude laboral. Entonces eso nos valida o nos daría pie para toda la parte de IVA, ganancia. Con lo cual vuelvo a insistir en esto, que si no lo analizamos desde, y viceversa, a veces, a ver, si validamos un apócrifo desde el punto de vista impositivo, también quizás nos juegue en contra desde el punto de vista previsional para después realizar los ajustes. Por eso vuelvo a insistir en esto en el análisis conjunto. Si bien yo entiendo que quizás acá en Metropolitana es un poco más complicado porque está totalmente separado, en el interior tenemos esa ventaja que estamos todos juntos, depende de investigación, la parte previsional impositiva, con lo cual se puede coordinar este tipo de trabajo en conjunto. Bueno, esto ya un poco lo habló Alejandro, así que no vamos a ir rápido, que es el APOC tradicional y el APOC con capacidad operativa simulado mixta. Les voy a hablar vamos a hablar de las características que obviamente ustedes también la deben conocer, igual que yo, de las características que se pueden dar en este tipo de proveedores apócrifos. Son prestadores de mano de obra intensiva y en algunos casos materiales. Como dijimos ya en reiteradas oportunidades, son insolventes o con bienes no relacionados a los montos que facturan. Generalmente no poseen maquinarias, herramientas o capital de trabajo, generalmente no tienen nada. Este tema fue el indicio de investigación que empezaron a surgir estos casos allá hace como 4 años ya, ha pasado el tiempo. El promedio de remuneraciones del personal que declaraban eran insignificantes, o sea, muy por debajo del salario mínimo vital y móvil o los convenios colectivos de trabajo. O sea, el detonante de esto fue hacer cruces en donde encontramos empresas, personas físicas o jurídicas, con muchos empleados, con bajas remuneraciones declaradas, falta de pagos, o sea, no había pagos, y a su vez una sobrefacturación o ventas muy, muy importante. Ese como que fue el detonante hace un par de años para empezar a trabajar estos casos. Los usuarios, generalmente estos usuarios apócrifos, prestadores de mano de obra, a su vez ellos mismos, para justificar costos y crédito fiscal, también tienen, como hablaba Alejandro, el 80-90% de apócrifo, que es un poco lo que decía Alejandro. O sea, cuando nos tenemos que plantear si un contribuyente, que lo vemos real en los papeles o sistémicamente, tiene el 90%, 80-90% de sus compras apócrifas, nos tiene que salir la pregunta de decir: es muy difícil que no sea apócrifo, si todas sus compras son apócrifas. O sea, bueno, otra característica también es que es la escasa incidencia del costo laboral en las ventas, generalmente menor al 30%. Ya lo vamos a ver enseguida en un cuadrito de un ejemplo práctico que sacamos de la realidad. En realidad el costo laboral, como les decía, es ínfimo relacionado con las ventas que declara. En otros casos también se nos ha dado que los socios, las personas físicas, los directores de las empresas tienen domicilio, o las mismas empresas tienen domicilio en zonas precarias o de emergencia. Como les dije antes, también los socios han sido empleados de los usuarios principales o pasan a ser empleados. Otra particularidad también, que a veces los empleados que declaran estos usuarios, estas usinas mixtas, los declaran por valores insignificantes y después pasan a las plantas permanentes del usuario principal, y cuando pasan a la planta permanente los empiezan a declarar por convenio colectivo. O sea, bueno,
Generalmente se da que son estos prestadores de mano de obra tienen un único cliente o UTES, digamos, pero generalmente se da que tienen un único cliente. La relación débito-crédito obviamente es cercana a uno y tiene una escasa o nula estructura administrativa. Bueno, un poco hablando de los ajustes que también Pablo lo mencionó. En IVA obviamente que es la impugnación del crédito fiscal por el total de los comprobantes. En ganancias, esto es cómo se ha encarado en la práctica en general, ¿no? Después, bueno, no es tan fácil, pero en ganancias la facturación exclusiva de mano de obra, o sea, si facturan exclusivamente mano de obra, la diferencia entre el costo laboral y lo facturado se impugna, obviamente que el resto se le respeta como costo. Y en la facturación de mano de obra y material hay que analizar cada caso. Lo importante acá, desde el punto de vista previsional, es no hacer determinaciones alejadas de la realidad, porque eso después, a mi criterio, nos conlleva, digamos, por ahí un proceso judicial o contencioso que tenemos muchas posibilidades de perderlo, con lo cual la determinación laboral debe estar debe adecuarse a la realidad. Bueno, la salida no documentada obviamente hay que analizar cada caso en particular, y desde el punto de vista de seguridad social, como les dije antes o les anticipé, se generan las fiscalizaciones a los usuarios principales para ir a tratar de cobrarle aportes y contribuciones generalmente por artículo 29, no 14. El artículo 29 es el que en este tipo de situaciones se adecua más, en el sentido de que habla de interpósitas personas. Entonces esta solidaridad del 29 es la que a mi criterio queda mejor reflejado, y ahí se liquidan los aportes y contribuciones al usuario principal por artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Estas las liquidaciones que les digo que conviene que siempre se adecúen a la realidad. Bueno, este es un cuadrito de un caso concreto, como para que se vean las particularidades que se daban. Actualmente este caso está en DO, en impugnación, o sea, porque al analizarse en conjunto llega todo el combo a DO, por una parte impugnaciones o por la parte impositiva a DO, con lo cual es el que en definitiva tiene que coordinar. Generalmente también conviene hacer reuniones 8-28 desde el punto de vista impositivo y agregarle el previsional para que vaya todo en el mismo sentido. Bueno, como ven ahí, el proveedor apócrifo mixto facturaba 59 millones, de los cuales 54 le factura a un único cliente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El 91% de las ventas era un único cliente, declaraba 8 millones, contribuciones de 2 millones, tenía 409 empleados, un promedio de remuneraciones de 1.500 pesos por empleado. Y este es un dato, uno de los más importantes, que las remuneraciones o el costo laboral representa un 15% de las ventas que factura. Ahí nos damos cuenta que obviamente hay un costo, una sobrefacturación muy importante en esto. Y por otro lado también nos preguntamos en algunos casos, y yendo al tema de la realidad económica, es por qué una empresa pagaría 3, 4, 5, 10 veces más de lo que le costaría contratar un empleado, por qué pagaría 5 veces más. Pero bueno, están en su derecho y no podemos. Bueno, y los otros ejemplos son iguales, ¿no? El 87%, el 10%, el 99% le facturan a un mismo cliente. El costo laboral, la relación remuneración sobre venta es del 1,93%. Si ven, bueno, sería tradicional, no declaraba empleado. Este 99%, bueno, en general se daba
en la práctica todo este tipo de relaciones. Es una cuestión de buscar indicios que nos determinen el carácter de apócrifo mixto de este tipo de actividades. Bueno, un comentario nada más, que quizás esta maniobra, digamos, de prestación de mano de obra, entre comillas, apócrifa o costo laboral incrementado, es como que se está dando en muchas otras actividades, en muchísimas, con lo cual, si bien esta es una apreciación personal, por ahí no la hemos compartido con Alejandro, pero quizás merecería este tipo de operatoria, quizás una modificación o algo en la 1041, porque para que lo trate específicamente este caso del costo laboral incrementado, y fundamentalmente porque ahora nos estamos encontrando con la oficina laboral, entre comillas, que uno va a una empresa que presta el servicio de mano de obra y nos encontramos con que tienen una oficinita, dos computadoras, una computadora, y en definitiva tienen una estructura administrativa mínima, pero tienen, entonces cada vez se va complicando más la terminación de este tipo de maniobra. En la práctica, ¿qué se nos ha ocurrido? Que si están incluidas directamente, o le buscamos la vuelta como para incluirla con factura M, como usina mixta, factura M, un poco el negocio en la calle se terminaría. Si el usuario principal le tiene que retener todo el IVA y le vamos a ir por solidaria a cobrarle todos los aportes y contribuciones que correspondan, y bueno, le quedaría ganancia, tendríamos que entrar a ver, pero digo, el negocio grande se terminaría, o dejaría de ser mucho tan negocio. Bueno, muchas gracias por la atención. A nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Así que bueno, y fundamentalmente el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí presentes y por estos minutos de atención. En la elaboración o en la planificación de esta jornada, bueno, vieron a qué se dedicaron los expositores anteriores. La idea era un poquito complementar eso con cuál es el análisis, cuál es el tratamiento que tiene nuestro trabajo en las etapas de investigación y fiscalización, incluso de determinación de oficio, cuando esto es transferido, cuando esto es cedido hacia el proceso penal. Aquí entran a jugar otro tipo de factores, otros principios jurídicos. Vamos a hacer un breve marco teórico para entender el porqué de estas diferencias de tratamiento, para luego abordar algunos casos muy recientes. Los criterios de selección de 3 casos que vamos a ver tienen que ver fundamentalmente, primero, que sean recientes. No nos interesa mucho, dada la dinámica que tiene esta materia, conocer fallos de hace 2 o 3 décadas, cuando de nuevo esto es tan dinámico. Casos que se vinculen fundamentalmente con la utilización de facturación apócrifa, y en tercer lugar, la diversidad de criterios o de factores que incidieron en la resolución de los tribunales penales. Esos fueron los 3 elementos que tuve en cuenta para seleccionar los casos. Pero les decía, un breve marco teórico que tenemos que plantearlos, o conceptual, es que hay distintos modos de abordar el fenómeno penal tributario, dejando de lado otras disciplinas como la sociología, como la economía, que realmente se encargan de estudiar también el fenómeno del fraude tributario, y centrándonos en las ciencias jurídicas, en el derecho. También hay distintos enfoques sobre esto, sobre el fraude tributario, sobre el fenómeno penal tributario. Algunos autores vamos a encontrar que lo que hacen es diseccionar el fenómeno penal tributario, y que elaboran monografías profundas sobre algunos temas puntuales, procesales o sustantivos, que tienen que ver con algunos de los puntos, algunos de los temas o de las problemáticas fundamentales del derecho penal tributario. Otros autores que lo que tratan es de abordar en forma integral el derecho penal tributario. En general, ¿cómo lo hacen? A través de 2 criterios fundamentales: o de lo general a lo particular,
o utilizando un criterio numérico. Van del artículo 1 al 24 de la Ley Penal Tributaria en sus trabajos, en sus manuales, en sus leyes penales tributarias comentadas. A mí en particular, probablemente por mi formación o de formación profesional, soy empleado impositivo antes que ser abogado, me gusta analizar la cuestión penal tributaria desde nuestro lugar, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de la administración tributaria. Y esto me ha llevado en general a trazar determinados puntos de contacto en armonía o en conflicto entre las distintas etapas del procedimiento tributario o del procedimiento de gestión de los tributos, como le llaman en otros países, y que nos muestran o que nos demuestran cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta o cuáles son los factores que tienen en cuenta los jueces penales cuando analizan nuestro trabajo. Vamos a encontrar puntos de contacto entre la etapa de investigación y fiscalización tributaria y el proceso penal. Vamos a encontrar puntos de contacto entre la recaudación, la etapa de recaudación tributaria y el proceso penal. La primera, claramente, la de fiscalización e investigación, se vincula con el proceso penal en cuanto a el fundamento principal de esa etapa del procedimiento tributario, que es la adquisición probatoria. Bueno, hay adquisición probatoria en la etapa de fiscalización a partir de determinadas normas y principios jurídicos que luego, cuando son transferidas al expediente penal a través de la formulación de la denuncia, sufren una mutación. A veces una mutación en su naturaleza jurídica. Por ejemplo, la declaración jurada en nuestro procedimiento tributario, bueno, es una prueba confesional con un valor probatorio absoluto. El que presenta una declaración jurada se hace responsable por imperio de la 11683 de todo lo que declara, y eso se transforma automáticamente casi en un título de deuda si es que el contribuyente no cumple con lo que declaró. Pero cuando eso es transferido al expediente penal, cambia su naturaleza jurídico-probatoria y se transforma en una prueba meramente documental o instrumental. Y así podemos encontrar distintas mutaciones. El valor probatorio de nuestras actas en el expediente administrativo sufre mutaciones en su valoración probatoria en el expediente penal. Así vamos a encontrar distintas modificaciones que tienen que ver con los distintos principios jurídicos que rigen, y fundamentalmente, cuando analizamos la vinculación entre la fiscalización y el proceso penal, con determinado abanico de garantías procesales que alteran la valoración o la validez de esa prueba. Voy a acercar más ahí, más cerca. Sí. Gracias. ¿No se escucha allá? No, porque si yo te subo te voy a acoplar, es mejor que te bien, lo acerques. Perfecto. Bueno. Decía entonces, fiscalización, investigación con el proceso penal, la vinculación tiene que ver justamente con los distintos criterios de validez y de valoración de la prueba que nosotros estamos acostumbrados a realizar en nuestro procedimiento administrativo. Hablábamos de la recaudación tributaria del proceso penal, también tiene puntos de contacto. Bueno, hay tipos penales en la ley penal tributaria que apuntan justamente a esta etapa de la gestión tributaria, la insolvencia fiscal fraudulenta, por dar un ejemplo, la simulación dolosa de pago, o de cancelación de obligaciones, como se denomina ahora. La determinación, la liquidación tributaria y el proceso penal tienen puntos de contacto que en nuestro derecho el legislador reguló de determinado modo, y que no es el único modo de regulación que podía haber existido. En nuestro país la determinación de oficio va antes de la denuncia penal. Este es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta para analizar cómo resuelven los jueces penales y por qué. La determinación de oficio va antes y tiene un valor determinado dentro del proceso penal, discutido por la mayoría de los doctrinarios, muy discutido, pero la jurisprudencia casi podemos decir que se ha alineado, que es pacífica hoy, en el sentido de entender que nuestra determinación de oficio, el único valor que tiene dentro del proceso penal es un valor probatorio, es un elemento de prueba más dentro del proceso penal. Casi no hay disidencias en estos 20 y pico años que tiene la ley penal tributaria y que tiene este diseño procesal de la determinación de oficio previa. Bueno, hoy podemos decir que los tribunales en general se encuentran alineados en valorar a nuestra determinación de oficio no como algo vinculante, no que lo que dice la administración tributaria trasciende, es vinculante en su interpretación para el juez penal en cuanto a la existencia, la cuantía de la obligación tributaria presuntamente evadida, sino que es simplemente un elemento de prueba más, tal como el resto del expediente, el resto de los componentes que tiene el expediente administrativo. Estos son elementos que necesariamente tenemos que tener en cuenta en el análisis de cómo trasciende nuestro trabajo en la investigación, en la fiscalización e incluso en la determinación de oficio, cuando es abordado, cuando es analizado por nuestros jueces penales.
¿Por qué tenemos una determinación de oficio previa? Bueno, es algo que se discute mucho, si esto es conveniente, si esto es necesario. No hay muchos países que establezcan este requisito antes de la denuncia penal. Brasil, Francia, Argentina, no son muchos los países que dicen antes liquidemos el impuesto antes de poner en marcha la jurisdicción penal. Esto tiene una explicación fundamental que tiene que ver con que tenemos montos mínimos en el delito de evasión fundamentalmente o en el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, que son dos de los delitos que mayor vinculación tienen con la utilización de facturas apócrifas, dos de los delitos tributarios que más vinculación tienen con este fenómeno. Montos mínimos que en general, cuando analizamos el derecho comparado, encontramos que los países no suelen legislar sus delitos tributarios con montos mínimos. Si vemos toda la región, toda Latinoamérica, vamos a encontrar que solo Argentina tiene montos mínimos. En algunos países está previsto algún tipo de agravante y en general, cuando se prevé de algún modo la utilización de montos mínimos o de umbrales mínimos, mejor dicho, lo que se utiliza son unidades de valor distintas a la moneda constante por un fenómeno bastante difundido en nuestra región, que es la inflación, la depreciación, la pérdida de valor de la moneda. Tiene demasiado sentido en una economía como la nuestra que tengamos un monto en pesos rígido, por eso la ley 27430 dispuso la incorporación de este elemento que ya después de 2 años, recién nos enteramos hace unos días que ingresó al Congreso la regulación de las unidades de valor tributaria con un monto que traducido a los valores que se incorporaron en este anteproyecto llevarían la evasión simple de 1,5 millones a 2.100.000 pesos por impuesto y por año. No es que no importe la determinación o la cuantificación del monto en el resto de los países. Claro que es importante porque no cualquier fraude fiscal merece ser reprimido, merece que reaccione el ordenamiento jurídico con su máxima herramienta, que es el sistema penal, sino aquellas que efectivamente lesionen a la hacienda pública, que efectivamente afecten a la renta tributaria. Lo que pasa es que muchos países, europeos incluso, dejan esto relegado a los jueces penales, que establecen cuál es la vara del principio de lesividad o del principio de insignificancia o de la bagatela, como todos conocemos. En nuestro país, creo que con buena técnica, el legislador es el que establece bajo qué parámetro el fraude tributario no merece la reacción penal. Lo cierto es que lo correcto pareciera ser en contextos económicos como el nuestro, que ello sea a través de unidades de valor distintas de la monetaria. Esto es algo que próximo a corregirse. Pero bueno, lo cierto es que tenemos una determinación de oficio que recoge o que concluye sobre todas las probanzas, sobre todos los análisis, sobre todos los méritos que se realizan por parte de nuestros compañeros en la etapa de investigación y fiscalización. Y lo cierto es que muchas veces, cuando esto trasciende a la órbita penal, como les decía, la valoración que realizan los jueces penales difieren un poco, difieren bastante de las valoraciones y de los análisis, incluso técnicos, que realizamos nosotros en las distintas etapas del procedimiento de gestión de los tributos. El primer caso que me parecía interesante mencionar es un caso muy reciente. Alejandro lo conoce bien porque se inició hace muchos años, él es más reciente en su designación en el cargo en Microcentro. Es un caso que ya tiene algunos años y que se llama Foresdel. Me pareció interesante no tanto lo que termina concluyéndose, porque bueno, es un escenario probable en cualquier tipo de ajuste que realicemos en nuestra tarea, pero sí por lo extremadamente reciente del caso y estrictamente vinculado a la utilización de facturas apócrifas. Se llama Foresdel y es del 29 de noviembre de 2019. Lo sentenció el Tribunal Oral en lo Penal Tributario número 1 en la conformación unipersonal a cargo del doctor Diego García Berro, que es un juez con vasta trayectoria, que conoce mucho la materia, fue juez de instrucción desde que se creó el Fuero Penal Tributario, es alguien que conoce muy bien esta temática, a diferencia tal vez de otros jueces que provienen de otras disciplinas, incluso en el ámbito penal económico, que tienen una mayor expertise en la materia aduanera o en otro tipo de delitos.
El caso era un caso de manual de utilización de facturas apócrifas, evasión del impuesto al valor agregado por 2 ejercicios fiscales, por sumas que apenas superaban el 1,5 millones de pesos por año y por el impuesto al valor agregado. 1.800.000 en un ejercicio, 1.700.000 y pico en otro de los ejercicios fiscales. Los proveedores que le fueron observados a este contribuyente eran 8. Durante la etapa de fiscalización, el contribuyente conforma el ajuste propuesto respecto de 7 de estos proveedores apócrifos y avanza a la determinación de oficio, que termina determinando también la materia imponible por el 8º, y esta determinación de oficio es recurrida por el contribuyente ante el Tribunal Fiscal de la Nación, recurso que aún no se encuentra resuelto a la fecha, y sobre lo cual vamos a tratar de aventurar cuál puede ser la suerte de este expediente, porque sabemos que la causa penal tramita en simultáneo o en paralelo con el proceso penal. Lo cierto es que el octavo proveedor, impugnado por la fiscalización, fue impugnado a través de los indicios clásicos de apocrificidad. Considerando de la sentencia, ¿sí? Y respecto de lo que fue mencionado por la acusación, por la FIP como acusador particular, la Fiscalía no terminó acusando, no terminó solicitando pena en el caso, sino que solicitó la absolución. Se planteó que la inexistencia de las operaciones con este proveedor derivaba de una serie de irregularidades, entre ellas falta de bienes muebles registrables o inmuebles, falta de personal en relación de dependencia, imposibilidad de ubicar a los proveedores en sus distintos domicilios declarados, incumplimiento de obligaciones tributarias. Todo ello daría cuenta de la falta de capacidad económica, operativa, etc. Bueno, un caso de manual, digamos, sin demasiadas particularidades ni en lo técnico ni en lo casuístico. El caso avanzó durante la instrucción, fue elevada a juicio. ¿Y qué ocurre en el juicio oral? Bueno, el gran temor que tenemos los que litigamos en esa etapa del proceso. Bueno, aparecen una serie de testigos ofrecidos por la defensa, entre ellos el propio proveedor apócrifo, que era una persona física, por otra parte. Esta persona se presenta, la actividad a la que presuntamente se dedicaba era chatarrero, es decir, con altos niveles de informalidad, la actividad ya por sí mismo. Bueno, se presenta como un testigo muy sólido, planteando que es un referente dentro de la actividad, que lleva más de 30 años desarrollando la actividad, que no tiene empleados porque no los necesita, él se dedica a comprar y vender, que el circuito financiero nunca van a poder seguirlo porque justamente o bien se desarrolla en efectivo financiero, o bien los cheques son cobrados de los modos que se mencionaban en algunas de las filminas, esos modos no admitidos, pero que son de la práctica en algún tipo de actividades. No solo eso, un testimonio muy sólido, según lo que nos cuentan los abogados que intervinieron. Yo no intervine en este juicio, pero muy sólido, resistió muy bien las preguntas y repreguntas de la querella, pero no solo eso, sino también una gama de 5 o 6 testigos extra, testigos secundarios podemos llamar, que referían la actividad de esta persona, empleados y otros supuestos clientes que también mencionaban sus características como referente dentro de la actividad. El juez penal analiza el caso al momento de valorar la prueba, al momento de dar los fundamentos de su sentencia, que fue absolutoria, porque la existencia de este proveedor hacía disminuir los montos del perjuicio fiscal por debajo de las condiciones objetivas de punibilidad, y plantea que aunque no pueda sostenerse con certeza que efectivamente existieron aquellas operaciones comerciales de venta de Virumet, de Juan Carlos Pelosi, a Foresdel, que era la contribuyente cuyo presidente estaba sentado como acusado en el proceso, sí se han colectado suficientes elementos de convicción para presumir como probable que aquellas operaciones existieron, por lo que la afirmación de la parte querellante en cuanto a que el IVA correspondiente en definitiva no fue ingresado, pareciera encontrar ello una respuesta más plausible, verosímil
y compatible con los datos existentes en la actualidad en la falta de ingreso al fisco de los débitos fiscales correspondientes a este supuesto proveedor que había sido traído a juicio y que colocaba el caso en un escenario difícil de combatir, un escenario de duda razonable, justamente uno de los grandes principios que rigen en materia penal que no rigen en materia tributaria. Recordemos que la falta de certeza impide al juez penal pronunciarse en la aplicación de la ley penal. Esto distingue claramente el proceso penal del procedimiento tributario, donde la falta de pruebas no nos impide expedirnos sobre la existencia y cuantía de la obligación tributaria. Tenemos a la mano otro tipo de recursos, presunciones, ficciones, realidad económica, otros elementos como para que aún en caso de ausencia de prueba directa sobre la existencia y la magnitud del hecho imponible, pronunciarnos aún así en el ámbito administrativo tributario. Bueno, una gran diferencia en el proceso penal es justamente el estado de duda, la falta de certeza, la falta de base cierta para pronunciarse para el juez penal, lo coloca en un escenario de indubio pro reo, de duda razonable que en ese marco llevaron al juez a dictar la absolución de este contribuyente. Es interesante que más allá de la fortaleza de los testimonios a lo largo de ese juicio oral, el juez coloca el caso, como les decía, en un escenario de duda razonable, y esto nos lleva a ser no optimistas, pero menos pesimistas en cuanto a la suerte que pueda correr este expediente en su correlativo del Tribunal Fiscal, porque si bien este paralelismo de vías entre lo tributario y lo penal en general es resuelto por los jueces tributarios en cuanto a la trascendencia de la sentencia penal como vinculante cuando se refiere a cuestiones de hecho y prueba, lo cierto es que el escenario de duda no trascendería, como les decía recién, a la órbita tributaria, porque el Tribunal Fiscal podría considerar que la reconstrucción de los hechos elaborada por la Administración fue acorde con los principios que rigen en el ámbito tributario. ¿Se entiende? La falta de certeza del juez penal no necesariamente trascendería a la resolución del caso, de la resolución de la apelación ante el Tribunal Fiscal interpuesta por este contribuyente, pero el escenario puede llegar, vamos a ver la sentencia del Tribunal Fiscal, pero no está la suerte echada, que es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, una de las cautelas, una de las precauciones que tenemos que tener en cuenta y que se mencionó en la mesa anterior cuando se hablaba de selectividad, cuando se hablaban de todos estos elementos. Bueno, la selectividad es importante, elegir en qué casos nos embarcamos. La legislación no acompaña mucho a esta selectividad, esto también hay que decirlo. Hay otras legislaciones en el derecho comparado que llevan un poco a dar la posibilidad a cierta discrecionalidad basada en la selectividad, en asumir qué casos estamos dispuestos en qué casos estamos dispuestos a asumir el riesgo por las consecuencias que luego vamos a tener. Esta es una mala sentencia penal puede afectar no solo el éxito de la causa penal, sino también el del ajuste tributario. El segundo caso es Cargill. Es un caso tenía también evasión, pero la parte que brevemente les voy a mencionar tiene que ver con la imputación por artículo 3 del régimen penal tributario, un aprovechamiento indebido de beneficios fiscales basado en reintegros de IVA por exportaciones. El caso es de febrero de 2017 y ese mismo año fue confirmada esta resolución, contraria también a nuestros intereses, por parte de la Sala A de la Cámara Nacional de lo Penal Económico. Un caso típico de exportadora de cereales. La mercadería existió, no hay duda, porque la mercadería se exportó. Este razonamiento típico, pero lo cierto es que las facturas de compra pertenecen a una persona que no tiene nada que ver con estas cuestiones, que no tiene capacidad operativa, que no fue localizado. Distintos factores que hicieron que un proveedor en particular sea incorporado a la base APOC. No es este el elemento fundamental que toma el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10, justo el mismo juez, casualidad, esto no lo había notado, en ese momento el mismo juez que resolvió este caso que mencionábamos recién, cuando era juez de instrucción. El análisis que hizo García Berro en este caso tiene más que ver con la composición del monto evadido y la diferencia de la obligación tributaria evadida con lo que para nosotros es la obligación tributaria determinada.
Es decir, qué mutaciones tiene que sufrir este elemento del tipo, es un elemento del tipo, el monto evadido, la cuantía, podemos discutir qué naturaleza jurídica tiene, y trabajo con la fiscalización, un mecanismo probable de reconstrucción de la materia imponible. Esto, todo lo trucho, lo dejo de lado y reconstruyo el costo, ya no presunto, porque era cierto, a través de los remitos que existían y que eran indicados por la propia fiscalizada a través del señalamiento de una empresa de transporte que respondió a la fiscalización. La denuncia se formula, es tramitada ante el juzgado penal tributario de entonces, el número 1, que de nuevo reconstruye la materia imponible y le solicita a la misma fiscalización que realice un informe tomando en cuenta la totalidad sobre la base del ajuste que se denunció, que se le consideren además al contribuyente la totalidad de los gastos que surjan registrados por retenciones y percepciones, ¿sí? La totalidad de los gastos que aparecían a través de SICORE, que se le consideren a favor aún ante el riesgo que casos. Este era justamente lo que ocurría. Se trataba de una serie de odontólogos que habían no facturado, porque no le facturaban, pero que aparecían con retenciones sufridas en nuestras bases de datos. Dice, aun cuando en esos remitos se haya reconocido y se duplique la consideración, debe cuantificar los gastos deducibles de la empresa, considerando también lo que surge de la base de retenciones y percepciones. Se reformula el ajuste y el caso termina elevado a juicio sobre la base de este nuevo monto. Un monto que aún así, por suerte, superaba los mínimos previstos por la ley penal tributaria, alrededor de 3 millones de pesos para el ejercicio fiscal 1999. Durante el juicio oral, la empresa, entre sus defensas, planteó, había además algunas poquitas facturas, algún lote de facturas que además eran materialmente falsas porque la imprenta que figuraba al pie ni siquiera había reconocido ese lote. La empresa fundamentalmente basa su defensa considerando que había un contrato de prestación a un organismo público y que, en definitiva, la prestación de ese servicio, de esa obra, había requerido un costo que no se le estaba reconociendo, porque los dos proveedores registrados y contabilizados como proveedores de prótesis, habían sido desconocidos por parte de la fiscalización, por parte de la FIP, y por ende requerían que se le considere la totalidad de las prótesis que figuraban en el contrato como que se encontraba obligado a prestar al PAMI. Lo cierto es que además, que en el marco de unas medidas informativas realizadas en la instrucción suplementaria, se pudo detectar que además había juicios en el Fuero Civil y Comercial Federal donde se le reclamaba por el incumplimiento contractual de esta empresa. Esto, en definitiva, pudo hacer que en el alegato podamos relacionar justamente los costos inflados por esta empresa con estos incumplimientos contractuales y ver algunas cuentas del balance que eran suficientes en el monto global que contabilizaban para apropiarlos a la cantidad de prótesis que efectivamente habían sido prestadas, descontando aquellas por las cuales había sido demandada por la intervención que sucedió a la gestión del PAMI de los años 90. En definitiva, el caso termina con una sentencia condenatoria donde el tribunal oral, si bien se trata de un caso de evasión agravada, perfora el mínimo de la pena, que es de 3 años y medio, y le aplica una pena de 2 años y medio en suspenso. Este aspecto fue el que recurrió a la querella. Considera el tribunal que, atento el tiempo transcurrido, el monto de la pena de 3 años y medio era excesivo, de acuerdo al principio de resocialización que surge del artículo 18 del Código Penal y otros fundamentos, entre comillas, sostenidos por el tribunal en esa sentencia. Esa es la parte que la querella recurre. La defensa recurre por la totalidad de la sentencia, por la condena fundamentalmente, en la cual no solo fue incluido el presidente de la empresa, de la contribuyente, sino también como partícipes necesarios los dos componentes de la proveedora que fue sindicada como apócrifa. Un dato interesante también. Recientemente, creo que el 1 de octubre,
la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal resolvió confirmar la resolución en cuanto a la condena del autor y de los partícipes, pero declarar nula esa parte en la cual perforaba el mínimo de la pena, ordenando al tribunal que vuelva a dictar una sentencia aplicando la pena dentro de la escala legal que prevé el artículo 2, inciso D de la Ley Penal Tributaria. Nada más agradecerles a todos nuevamente que hayan venido. La verdad que para mí es muy importante que hayan venido. Realmente nos colma de satisfacción a mí y a todos los que estamos en la Secretaría.